Bueno, y ahora ya nos queda lo último, que era lo del viernes, que hace referencia a todo ello a nivel global a lo que es lo que se llama la teoría celular, ¿de acuerdo? Entonces, la teoría celular engloba una serie de descubrimientos realizados por parte de diferentes investigadores en relación a los componentes de los organismos vivos. Tenéis que pensar que no siempre se ha sabido que los seres vivos están formados por células. Me vigilan. ¡La poli! Bueno, vuelvo a mi rollo. No siempre se ha sabido que los seres vivos están compuestos por células. ¿Por qué? Pues por una razón muy obvia y muy evidente. Las células no se ven. Tan siempre como eso, no se ven. Con lo cual, si no lo veo, no puedo intuirlo, puedo proponer ideas, pero no tengo forma de corroborarlo hasta que no lo vea. ¿Cómo lo puedo corroborar? Pues en el momento en el que yo logre crear un aparato, un instrumento capaz de permitirme observar esos componentes. Con lo cual, ahí empieza la teoría celular. La teoría celular empieza en el momento en el que se pueden diseñar aparatos capaces de detectar, descubrir, identificar, observar los componentes más pequeños. Esto nos lleva a Robert Hooke. A ver, esto lo lleváis dando desde primero de la ESO. La teoría celular viene desde primero de la ESO. Entonces se supone que es algo que deberíais conocer y tener más que sabido. Pero bueno, el primero en poder llevar, bueno, el primero que identificó los compuestos o los componentes de los organismos vivos, el primero que dice estamos formados por células, o por lo menos creo que existen las células, fue un inglés que se llamaba Robert Hooke. ¿De acuerdo? Robert Hooke establece o diseña no un microscopio, pero sí unas lupas muy potentes. Trabajaban en óptica junto con Newton, se llevaba fatal con él, a muerte, se odiaban puramente, estaban constantemente recriminándose el uno al otro que se habían robado todas las ideas y todas las teorías, con lo cual pues no había forma. Pero bueno, la cuestión es que como trabajaban con instrumentos ópticos, Robert Hooke es el primero que diseña un instrumento óptico con la capacidad suficiente de aumento como para observar algo más pequeño. Y se dedica a investigar con esa lupa, con ese microscopio, diferentes superficies, entre ellas la superficie de los árboles. Estamos hablando, por tanto, del siglo XVII. Y en 1600 y algo, entonces es el primero que observa las células, que observa un componente repetitivo en la estructura de los organismos vivos. Y lo que observa en realidad son una especie de huecos, de cavidades, de celdillas en la superficie de la corteza de los árboles. De hecho, lo que hace es observarlo en el corcho, en, lo que es el alcornoque, ¿de acuerdo? En el corcho procedente de los alcornoques. Y a esas celdillas repetitivas, como le recuerdan a los panales de las abejas, pues les otorga ese nombre, le otorga el nombre de celdilla, ¿de acuerdo? Celdilla voy a decir en alemán, celdilla en latín es célula, con lo cual es el que pone el nombre de célula a lo que está observando. Así que es el primero en instaurar el nombre de célula como unidad repetitiva que aparece formando parte de los organismos vivos, por lo menos del corcho que está observando. En este mismo siglo, pero en Holanda, hay otro señor que se llama Anthony van Leeuwenhoek, que en realidad no es científico, es sencillamente comerciante de telas. Pero para el comercio de telas era fundamental el uso de lupas para ver la calidad de la tela, para ver el entramado de los hilos de la tela. Y a eso le gustaba, le molaba. Lo que le lleva a preparar unos dispositivos de lentes de más aumento cada vez y llegar al diseño de un primer microscopio. Él sí que fue el primero en diseñar un microscopio, ¿de acuerdo? Muy rudimentario, pero un microscopio. Y le permite
observar ya con mucho más aumento las estructuras. De modo que ya no solo está viendo células grandes, esas celdillas grandes que había visto Robert Hooke, estamos hablando del mismo siglo, ¿de acuerdo? Sino que le permite identificar organismos muy pequeños. Es el primero en descubrir los microorganismos, las bacterias. Y esto que parece muy tonto, pues no lo es. Tenéis que pensar que si hasta ese momento no habían identificado, no sabían que existían las bacterias, no sabían a qué atribuir el origen de las enfermedades. ¿De acuerdo? Fijaros que parece una tontería, pero no lo es. Entonces las enfermedades eran mal de ojo, la posesión demoníaca y otras 100.000 historias más. No sabían muy bien. De hecho, están constantemente todavía con la pelea de la fuerza vital, la generación espontánea y otros. Hay un montón de investigadores, Robert Hooke, Spallanzani, Reddy, Needham, que están constantemente en discusión sobre la generación o no espontánea, o sea, si es válida o no es válida, de los seres vivos, porque consideran que parte de esos seres vivos, que sí que son los que generan las patologías, surgen de la nada porque puede haber un poder mágico, espiritual, que te induce a ponerte enfermo porque surge espontáneamente patógeno. Bien, entonces es el primero que, ya digo, Leeuwenhoek es el primero que descubre los microorganismos y cuenta la leyenda, no sé si es bonita, no sé si es verdad o no, pero es bonita. A mí me la contaron en la facultad, que un día entró un ladrón en casa de Leeuwenhoek, estaba durmiendo, era por la noche, y él oyó el ruido y lo que hizo fue bajar, pues bueno, y fue capaz de, no sé si a palos, a escobazos o a lo que fuera, de retenerlo. Lo consiguió retener, le ató a la silla con una cuerda y llamó a la policía, y a la espera de que viniera la policía se dio cuenta de que tenía los dientes pues, asquerosamente verdes, amarillentos, mugrientos, marrones, etcétera, y se dedicó a rasparle los dientes y a ponerlo en el microscopio que él tenía para seguir viendo. O sea, estaba obsesionado con todas las bacterias y con todas las superficies y con coger agua. El tío le encantó. Hizo el descubrimiento de los microorganismos y le encantó, y de hecho asustaba a vamos, no asustaba a la población, sino que la población se asustaba al darse cuenta del entorno tan lleno de otros seres vivos microscópicos en el que vivían, cuando creían que solo lo grande, lo obvio, lo evidente, lo que veo, lo macroscópico, era lo que existía. ¿De acuerdo? Bien, estamos en el siglo XVII, no hay grandes avances de momento con respecto a esto. ¿Por qué? Pues porque no hay avances en la tecnología, en el diseño de aparatos. Nos saltamos 2 siglos, hay que llegar al siglo XIX, a 1800 y pico, para encontrar ya avances. Siglo XVIII. Nos saltamos... No, siglo XVIII no, siglo XIX, 1800. Siglo XIX. Y aquí nos vamos a encontrar con una serie de investigadores que trabajan en distintos campos, todos centrados en el mismo tema, en el tema celular, pero van trabajando en distintos campos. Estos investigadores son, por un lado, Theodor Swan, Matthias Schleiden, Robert Brown y Rudolf Virchow. Pues vamos con ellos. A ver, Theodor Swan. Este os tiene que sonar de las células de Swan, de la vaina de mielina que rodea los axones. Si es que os suena, pero bueno. Theodor Swan, Matthias Schleiden. Ahí ya no se escriben mayúsculas. No se escriben mayúsculas. Matthias Schleiden, Robert Brown. Qué mal. Y Rudolf Virchow. Bien, estos ahora los pongo, estos de aquí. Ahora los ponemos bien. Total, hay que explicar lo que hace cada uno. Cada uno de ellos se va a dedicar a un campo. Matthias Schleiden se dedica a estudiar plantas, a estudiar vegetales. Y Theodor Swan se dedica a estudiar animales.
¿Con qué intención? Pues con la intención de corroborar que todas las plantas están constituidas en todas sus partes por células y que todos los animales están constituidos en todas sus partes por células. Conclusión a la que llega Matthias Leiden, que es verdad, que es cierto. Su conclusión es que todas las plantas y en todas sus partes están constituidas por células. Están constituidas por células en todos sus componentes, en todas sus partes. En todas sus partes. Theodor Swan intenta hacer lo mismo en animales y llega a la conclusión de que sí, que los animales están todos constituidos por células, pero que tiene un problema con el tejido nervioso, con la parte del cerebro. No logra identificar con claridad el componente celular, no logra verlo. En realidad lo que ve es un entramado, no logra visualizar la individualidad de cada una de las células, con lo cual establece que todos los animales están formados por células en todas sus partes, a excepción de la parte nerviosa. ¿De acuerdo? Todos los animales están constituidos por células, a excepción de la parte nerviosa. Ya esa parte nerviosa considera que en lugar de estar formadas por células, está formado por un entramado reticular. Sería un entramado reticular. Bien, ¿qué están haciendo Robert Brown y Rudolf Virchow? Robert Brown observa las células y es el primero en identificar el núcleo. Y no tiene claro para qué sirve, no ve la función clara, pero considera que tiene que ser algo importante, que tiene que realizar funciones importantes. Entonces es el primero en proponer que el núcleo es el único órgano que realmente se va a ver a microscopía óptica, no se ve nada más, que el núcleo tiene funciones importantes. Lo considera como uno de los orgánulos vitales, fundamentales en lo que va a ser el funcionamiento celular. No sabe muy bien cómo ni para qué, pero considera que va a ser importante. ¿Y qué le pasa a Rudolf Virchow? Pues Rudolf Virchow es el primero que observa la división celular. Cómo de una célula se divide y da lugar a dos células. Bien, con lo cual a partir de todas estas ideas, de estas investigaciones, se establece lo que se llaman los postulados de la teoría celular. Esos postulados, en principio van a ser 3, son los que dicen que, derivado de estas ideas propuestas por estos señores, que por tanto estamos diciendo que esa teoría celular se propone a partir de las investigaciones realizadas en el siglo XIX por parte de estos señores, dice lo siguiente: todos los seres vivos están formados por células. Bien. Más. ¿Cómo existen microorganismos, que es decir, organismos vivos que están constituidos por una sola célula y están tan vivos como un elefante? La célula es la unidad, es decir, es la unidad en cuanto a que hay organismos unicelulares. Es la unidad anatómica, morfológica y funcional de todos los seres vivos. Con que haya una célula, no una si yo me la saco de mi cuerpo, ¿de acuerdo? Pero una célula ya tiene la capacidad de vida. Todos los seres vivos están formados por células. La célula es la unidad morfológica y funcional, ¿de acuerdo? Y, de acuerdo con lo que ha visto Virchow de la división celular, toda célula procede de otra célula. Bien. De modo que, a partir de las ideas de estos señores, de las investigaciones de estos señores,
de estos 4 señores. En el siglo XIX se establece esa teoría celular con esos 4 postulados. Toda célula procede de otra célula, todos los seres vivos están formados por células y la célula es la unidad morfológica y funcional de todos los seres vivos. Problema, seguimos con el problema de Swan, de qué me está pasando con el tejido nervioso. Y ahí es donde a finales del 19, principios del 20, ya en el 20, entra nuestro amigo, nuestro gran investigador, Santiago Ramón y Cajal. ¿Qué hace? Pues investiga precisamente el sistema nervioso y verifica con una serie de tinciones especiales que realmente está constituido por células. Lo que pasa es que al ser más pequeñas son muy difíciles de ver la individualización de esas células, pero existe esa separación, existe esa limitación entre célula y célula. Utiliza unas técnicas de tinción muy especiales, ya digo, y gracias a eso, a esas técnicas, a esa investigación y a esa verificación de que realmente estamos hablando de también una estructura celular individualizada, le dan el premio Nobel. ¿Vale? Sistema nervioso, también celular. Actualmente se ha añadido un cuarto postulado, que es el que nos dice que los 3 anteriores son válidos, pero hay un cuarto que es que el material genético es la unidad transmisible de información genética. Este se ha añadido ahora, actualmente, en el siglo XX-XXI, prácticamente. Material genético es la unidad heredable de información genética. De la información. Vale, lo añado y lo añado mucho más abajo de todo lo anterior. Y ahora os digo por qué. ¿Veis? Aquí he puesto a Cajal, ya es siglo XX, y esto aquí, prácticamente siglo XXI. Siglo XXI porque en realidad no es hasta mediados del siglo XX, cuando Watson y Crick le dan el premio Nobel, que es en el 53, ese mismo año, 52-53, es cuando se establece que la información del funcionamiento de la célula está almacenada en el material, en el ADN, en esa molécula que llamamos ácidos nucleicos. No está almacenada en las proteínas, no está almacenada en los lípidos, no está almacenada en los glúcidos, porque no se sabía dónde se almacenaba la información del funcionamiento de una célula. Aquí lo del, no, el material genético contiene la información de la célula. Sí, está precioso a día de hoy, pero eso hasta en los años 60 no se sabía. Con lo cual, y a eso es a lo que voy, si nos damos cuenta, la teoría celular se establece 1. En el siglo XIX. 2. Sin conocer los orgánulos internos. 3. Sin saber dónde radica o dónde se almacena la información del funcionamiento celular. Con lo cual, y aquí entro yo, como siempre, a la carga, ¿qué pasa con los virus? Claro, los virus no encajan en esto, pero es que no encajan en esto porque estamos hablando de una teoría que se propone hace 2 siglos. Entonces, habría que actualizar un poquito la teoría, que está muy bien, se ha actualizado un poquito con lo de material genético heredable, ahí ya se encajan los virus. A mí qué más me da que tengan una vuelta o no lipídica, ¿vale? Pero bueno, ya sabéis que está la pelea eterna, que si habéis visto el vídeo, bueno, lo puse, el vídeo aquel largo de Carlos Briones en el que precisamente hablaba del origen de la vida, cuando estuvimos explicando al inicio del curso qué era la vida, qué no era, cómo podía definirlo, cómo no podía definirlo. Y entonces si se atienen a una serie de parámetros, de definiciones, los virus sí quedan incluidos porque también tienen evolución biológica, aparte de los mismos componentes biomoleculares y mismo funcionamiento de código genético. Luego, que son hospedadores necesarios de otra célula para poder llevar a cabo el metabolismo, pues vale, cada uno nos apañamos la vida como podemos. Entonces, pues bueno, hay esas desavenencias mínimas, pero ahí está. Vale, entonces, con este esquema, realmente estaría explicando esas últimas preguntas. No voy pregunta por pregunta porque os están hablando de todo esto, pero con todo esto, pues ya tendríais las respuestas organizadas, ¿de acuerdo? Y con esto, pues, este primer lote de ejercicios lo tendríamos todo corregido, ¿vale? Ahora después ya, en cuanto pueda, pasamos al siguiente lote. Venga, ánimo.